Saludos mis queridos estudiantes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a una clase más de nuestra asignatura matemática, quinto de secundaria de nuestro liceo Gloria María Calcaño. Antes de dar inicio, quiero darle las gracias a cada uno de los que se han suscrito a mi canal y que han apoyado este proyecto para que estas clases puedan llegar a cada uno de los estudiantes que conforman este grado, no solamente del liceo al cual pertenezco, sino a cada uno de los liceos en donde se está impartiendo esta asignatura. Muchas gracias. Todavía no se han suscrito, ya saben, solamente tienen que darle a suscribir y activar la campana para que cada uno de los videos que yo estoy haciendo para ustedes pues le llegue a tiempo. Muchísimas gracias. De esta manera vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y vamos, como de costumbre, a compartir pantalla con ustedes. Vamos con la frase reflexiva del día de hoy. Hoy estamos a 17 del mes 5 del año 2021. La frase dice: cuando cambias el modo en que ves las cosas que ves cambian también. Esta frase fue escrita por Wayne Dyer. Es parte de ustedes, entonces, los que están de manera presencial, comentar acerca de lo que han entendido de la frase del día de hoy, y los que están de manera virtual por el grupo de WhatsApp de nuestro centro, pues por favor necesito que comenten lo que han entendido también. Continuamos entonces. Para el día de hoy tenemos los siguientes indicadores de logro. Realiza multiplicación de un número y una matriz. Realiza multiplicación de matrices. Establece relación entre vectores y matrices. Para el día de hoy, con esta clase, ustedes van a poder lograr estos indicadores. Recordando que nosotros estamos trabajando con el tema de las matrices. En la clase anterior estuvimos viendo básicamente una introducción de lo que es este tema. Para el día de hoy simplemente vamos a dar una continuidad a lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Comenzamos con lo que es la multiplicación de un número por una matriz. Recordando que esto está en su cuadernillo 2, en este caso en la página 51. Vamos a ver cómo podemos operar un número con una matriz. Dice, se procede a multiplicar el número dado por cada uno de los elementos de la matriz K. De igual forma, sea K un número cualquiera y se desea multiplicar por una matriz A, pues es lo que vamos a tener en lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos AK multiplicado por una matriz A. Recordando que K viene siendo un número cualquiera, como lo dice aquí en nuestro enunciado. Un número cualquiera multiplicado por una matriz. Miren aquí donde está. Y tenemos aquí una matriz de orden. ¿Quién recuerda el orden? Si respondieron 2 por 3, están en lo cierto. Ahí tenemos una matriz de orden 2 por 3. Tenemos 2 filas y 3 columnas. Entonces, ese número cualquiera se va a ir multiplicando por cada uno de los elementos de la matriz para al final entonces formar una matriz de esta forma. Ustedes ven que K está presente multiplicándose en cada uno de los elementos. Al final vamos a tener una matriz del mismo orden de la matriz que fue multiplicada. Continuamos. Aquí tenemos varios ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Dice, dadas las siguientes matrices A y B, matriz B, realizar si es posible. Lo primero que tenemos es 2 por A, la segunda es 3 por B y la tercera 2 por A más 3 por B. O sea, 2 veces A, 3 veces B, 2 veces A más 3 veces B. Si es posible, si es posible. Aquí en el caso de la multiplicación de un número por una matriz, siempre será posible, podríamos decir. Porque simplemente usted tener un número y multiplicarlo por cada uno de los elementos, pues bueno, eso se puede cumplir. En el caso de la suma, recuerden que para nosotros poder sumar matrices o restar también, debemos de seguir una serie de reglas. Cuando estemos en el apartado 3, pues vamos a ir recordando las reglas que debemos de seguir para poder sumar o restar matrices. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio.
El primer ejercicio es realizar, si es posible, el 2 veces A, o sea, 2 por A. Eso fue lo que vimos al principio, la explicación que vimos al principio, de cómo multiplicar un número por una matriz. Tenemos la matriz A, miren aquí donde está, y nos dicen que esa matriz tiene que ser multiplicada por el número 2. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Expresamos la multiplicación de 2 por la matriz A, igualamos eso y vamos a sustituir 2 por la matriz A. ¿Pero quién es la matriz A? 7, menos 1, 5, 8, 2 y 6. Si revisan, miren aquí donde está, es la misma. Entonces vamos a seguir con el procedimiento. El procedimiento que sigue es nosotros multiplicar ese 2 por cada uno de los elementos de la matriz. Miren ahí donde está el 2 presente en cada uno de los elementos, multiplicándose con cada uno de ellos. O sea, a la hora de multiplicarlo, pues vamos a obtener lo siguiente. Si multiplicamos 2 por 7 es 14, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 5, que me va a dar 10, 2 por 8, 16, 2 por 2, 4, 2 por 6, 12. Ahí ya tengo el resultado de la multiplicación de 2 por la matriz A. Continuamos con la multiplicación de 3 por la matriz B. Miren la matriz B aquí donde la tenemos. Proseguimos con el procedimiento y expresamos 3 por B o 3 veces B va a ser igual a 3 y sustituimos entonces la matriz B. 3 menos 4, 2 menos 1, 1 y 5. Procedemos a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número 3. 3 por 3, 3 por menos 4, 3 por 2, 3 por menos 1, 3 por 1, 3 por 5. Miren que en ningún caso los órdenes fueron alterados. Es simplemente nosotros colocar el número por el cual tiene que multiplicarse cada uno de los elementos de la matriz. Pero los elementos quedan en su misma posición, multiplicándose por él. Procedemos a revisar los resultados. 3 por 3, que me va a dar 9. 3 por menos 4, que me va a dar menos 12. 3 por 2, que me va a dar 6. 3 por menos 1, que me va a dar menos 3. 3 por 1, que es igual a 3. Y 3 por 5, que es igual a 15. Ahí tenemos ya el resultado. Estos dos resultados tenemos que guardarlo, tanto el 2 veces A como el 3 veces B. Esos resultados tenemos que guardarlo porque al final el último ejercicio que tiene este apartado, pues nos dice que tenemos que utilizar estos dos resultados. Así que lo vamos a guardar por ahí y vamos a recordarlo. Ahorita entonces vamos a utilizarlo. Continuamos. Y vamos, mírenlo aquí donde está, el otro ejercicio donde les digo que debemos de utilizar los resultados. Como ya obtuvimos tanto el resultado de 2 veces A como el resultado de 3 veces B, lo voy a colocar aquí. Mírenlo ahí donde están. Ese fue el resultado que me dio en el primer ejercicio. Este fue el resultado que me dio en el segundo ejercicio. Lo tengo ahí porque los necesito. Y ahora entonces, lo que les dije anteriormente, vamos a recordar cuáles son algunas de las reglas que debemos de seguir para sumar y también para restar matrices. Recordando que una de las reglas es que la matriz tiene que tener el mismo orden, o sea, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Las matrices que estén sumándose o restándose tienen que tener el mismo orden, mismo número de filas, mismo número de columnas. Revisamos la primera matriz y nos damos cuenta que ella tiene 2 filas. Revisamos la segunda y nos damos cuenta que también tiene 2 filas. Por ahí vamos bien. Vamos a revisar las columnas. 1, 2, 3 columnas. Tenemos 3 en la primera matriz. 1, 2, 3. 3 columnas en la segunda matriz. Eso quiere decir que ambas se pueden sumar. Y en dado caso de que si quisiera hacer una resta, pues también se pueden restar. Pero como aquí simplemente tenemos una suma, pues vamos a proceder a realizar la suma. Recuerden que a la hora de sumar o restar matrices, pues los elementos de la misma posición de cada matriz son los que se van a ir operando con la operación indicada.
Entonces vamos a proseguir. Vamos a expresar la suma de 2 veces A más 3 veces B. Miren la primera matriz, mirenla aquí, que esa corresponde a 2 veces A, más la segunda matriz que corresponde a 3 veces B. Mirenla ahí donde está. Entonces vamos a comenzar a operar. Tenemos 14, se va a sumar con 9, están en la misma posición, diferentes matrices, pero en la misma posición. 14 más 9. Continuamos con menos 2 más menos 12. Están también en la misma posición. 10 más 6. Mírenlo aquí donde está. 16 más menos 3. Mírenlo aquí. 4 más 3. Y 12 más 15. Recuerden que a la hora de ustedes sumar cada una de las posiciones, pues se mantiene la posición. Por ejemplo, el 14 que está en la posición 1,1 se suma con el 9 que está en la posición 1,1 y al final la suma de ellos dos va a corresponder al resultado del nuevo elemento de la nueva matriz en la posición 1,1, o sea que no se va a perder, las posiciones no se pierden, sino simplemente vamos a decir así que se transforma el valor, pero la posición sigue siendo la misma. Entonces vamos a operar cada una de estas operaciones indicadas y tenemos 14 más 9, que eso me da igual a 23. Aquí yo tengo una operación, tengo unos signos acá que están haciendo una confrontación. Entonces vamos a decir más por menos, eso me va a dar menos. Por lo tanto tengo menos 2 menos 12. Recuerden que esta parte yo siempre la dejo expresada para que algunos que tengan un poquito de inconveniente con la ley o regla de los signos, pues ahí no se me confunde. Pero el que entienda lo que pasó ahí y pueda saltarse ese paso, pues para mí no hay ningún problema. Pero el deber mío es hacerlo de esta manera porque el papel mío es de enseñarle a ustedes. Y no puedo saltarme ningún paso porque estaría rompiendo algunas reglas. Pero en el dado caso ustedes si quieren hacerlo, pues yo le doy el permiso, no hay ningún problema. Entonces dejo expresado esta parte, sigo, 10 más 6, aquí yo no tengo ningún problema, simplemente tengo que sumar, me da 16. Tengo aquí 16 más menos 3, tengo aquí también otra confrontación, tengo más por menos, eso me va a dar menos, entonces tengo 16 menos 3. Tengo 4 más 3, que eso me va a dar igual a 7, eso lo puedo sumar de una vez, 7, muy bien. Y 12 más 15, que esto también lo puedo sumar de una vez, que me va a dar igual a 27. Como tengo todavía términos que se están operando con signo, pues tengo que proseguir al siguiente paso. Entonces tengo 23, pasa igual, aquí tengo menos 2, menos 12, son signos iguales, por lo tanto se van a sumar, menos 14, 16 pasa igual, 16 menos 3 son signos diferentes, eso me va a dar 13 a la hora de yo restarlo, muy bien, 7 pasa igual y 27 igual. Al final entonces este es el resultado de yo sumar 2 veces A más 3 veces B. ¿Qué pasa? Que en dado caso de que 2 veces A y 3 veces B tuvieran diferencia en cuanto a fila y a columna, entonces ahí ya ustedes saben que no podrían sumarse. Por eso al principio se hace el análisis, aunque a simple vista se veía de que al final se iban a poder sumar, pero aún así el análisis no es innecesario, es necesario hacerlo porque así usted va confiado y al final entonces cuando intente hacer todo, pues todo le va a salir bien. Entendida esa parte, vamos a continuar. Seguimos y vamos ahora con la multiplicación de matrices. Esto está en la página 51. Todo lo que vimos anteriormente pertenece a la página 51. Ahora pasamos a la página 52. En la página 52 nos dice que el producto de AB o A.B de dos matrices A y B está definido cuando el número de columnas en A es igual al número de filas en B. ¿Escucharon bien? Primero tenemos que observar que en la primera matriz el número de columnas sea igual al número de filas. Número de columna de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. En este caso tenemos un ejemplo de A, que sería la primera, y B sería la segunda.
Entonces dice, esto significa que si escribimos sus dimensiones una al lado de la otra, los dos números internos deben ser iguales. Eso quiere decir que si tenemos A con una dimensión M por N, entendiendo que estas son las filas y estas son las columnas, por B, una matriz B, de P por R, entendiendo que P son las filas y R son las columnas, entonces vamos a tener una matriz igual a C, que va a tener un orden N por P. Excelente. O sea que ahora la multiplicación, o sea, el número de columnas, mírenlo ahí, tienen que ser igual al número de filas. Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, la matriz resultante C tendrá un orden igual al número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Miren qué chévere. Primero tenemos que observar que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Pero al final, la matriz resultante tendrá el orden del número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda matriz. Eso vamos a tener que ir guiándonos a la hora de ir resolviendo el ejercicio. Entonces, los elementos de la matriz C, que sería ya la matriz resultante de la multiplicación, se obtendrá sumando de forma algebraica los productos de los elementos correspondientes de las filas de la primera matriz por los elementos correspondientes de la columna o de las columnas de la segunda matriz. Esto quiere decir que el elemento C 1,2 se va a obtener cuando sumemos los productos de los elementos de la fila 1 de la primera matriz por sus elementos correspondientes de la columna 2 de la segunda matriz. Como les dije, cuando lo estemos resolviendo, vamos a traducir todo esto que estamos hablando aquí y se va a ver muy claro. Ustedes verán que sí. Miren aquí donde tenemos un ejemplo de las matrices A y B y donde nos piden calcular A por B. Lo primero es que tenemos que observar cuál es el número de columnas que tiene la primera matriz y cuál es el número de filas que tiene la segunda matriz. Eso es lo primero. Lo primero. Vamos a contar entonces el número de columnas que tiene la primera matriz. 1, 2 y 3. 3 columnas. Bien, miren ahí lo dice 2 por 3. Recuerden que ese 3 indica en las columnas. Aún así tengan el orden, vamos a seguir revisando. Entonces, luego que tenemos que revisar el número de filas de la segunda matriz. Recuerden que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Contamos el número de filas de la segunda. 1, 2, 3. Tenemos 3 filas. Tenemos 3 columnas de este lado y tenemos 3 filas de este lado. Eso quiere decir que estas dos matrices se pueden multiplicar entre ellas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la primera fila por la primera columna. Luego vamos a tener la primera fila por la segunda columna. Entonces todo eso se va a ir sumando. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Miren aquí donde está el ejemplo. Vamos a ver, dice aquí, expresando el producto A por B, obtenemos la matriz C. Yo sé que a ustedes no les gustan mucho las letras y algunas veces se me confunden con ellas, pero esto es para nosotros poder tener una manera genérica de lo que es el procedimiento. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la matriz A y la matriz B, y al final dice que vamos a tener una matriz C. Y miren cuáles son los elementos que contienen esa matriz. Recuerden que al final nosotros vamos a tener una matriz con el orden del número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda.
Mírenlo aquí. Tenemos el número de filas, que son 2, y el número de columnas, que son 2 también. Por lo tanto, al final vamos a tener una matriz de orden 2 por 2. Dice, el elemento C1,1 se obtendrá al multiplicar los elementos correspondientes de la fila 1 de la primera matriz con los elementos correspondientes de la columna 1 de la segunda matriz, y luego sumar dichos productos de forma algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener la fila 1 multiplicado por la columna 1. O sea, nosotros vamos a multiplicar A1,1 por B1,1 más A1,2 por B2,1 más A1,3 por 3,1. La multiplicación de esos elementos, y a la hora de obtener sus resultados, sumarlos, pues entonces nos va a dar el elemento C1,1. Mírenlo aquí donde está. A1,1 por B1,1 más A1,2 por B2,1 más A1,3 por B3,1. La suma, la multiplicación, y luego entonces la suma de esas multiplicaciones, pues nos va a dar el elemento C1,1. Aquí tenemos entonces, para nosotros poder obtener el elemento C1,2, ¿qué debemos de hacer? Continuamos en la misma fila, pero nos trasladamos entonces a la columna 2. Hacemos el mismo procedimiento, pero con la columna 2. La misma fila 1, pero con la columna 2. Eso nos va a dar el elemento C1,2. Vamos a multiplicar A1,1 por B1,2 más A1,2 por B2,2 más A1,3 por B3,2. El elemento por la segunda columna. Vamos con el elemento C2,1. Nos trasladamos ahora, ya que terminamos de las dos columnas aquí, nos trasladamos ahora a la segunda fila de la primera matriz. Y multiplicamos entonces la segunda fila de la primera matriz por la primera columna. Es como repetir el procedimiento, pero en vez de ser con la fila 1, va a ser con la fila 2. El procedimiento que se sigue entonces es el siguiente. Se van a multiplicar cada uno de los elementos de la fila 2 por los elementos de la columna 1. Ese es el primer paso de esta parte. El elemento A2,1 se va a multiplicar con el elemento B1,1, aquí, más el elemento A2,2 con el elemento 2,1 se va a multiplicar, mirenlo aquí. El elemento A2,3 se va a multiplicar con el elemento 3,1 para obtener entonces así el elemento C2,1. Continuamos con los demás elementos y ahora nos toca el elemento C2,2, que ya sería el último. Entonces aquí tenemos fila 2 y en vez ahora de trabajar con la columna 1 vamos a trabajar con la columna 2. Multiplicamos A2,1 con B1,2 más A2,2 con B2,2 más A2,3 por B3,2. Multiplicamos todos estos términos y luego sumamos para obtener así entonces el elemento C2,2. Vista esta explicación de manera genérica, entonces ahora tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice: realice si es posible la siguiente multiplicación de matrices. Esto está en la página 53. Miren, aquí tenemos dos matrices. Tenemos la matriz A y la matriz B. Lo primero que debemos de observar es cuál es el número de columna que tiene la matriz A y cuál es el número de columna de filas, que tiene la matriz B. El número de columna de la matriz A es 2 y el número de filas de la matriz B es 2. Por lo tanto, ya certificamos de que esas dos matrices se pueden multiplicar. Vamos a ver qué dice aquí. Planteamos ambas matrices y observamos si el número de columna de la primera matriz es igual al número de fila de la segunda matriz. Eso lo acabamos de hacer. Dice, como se puede observar, tienen el mismo número, el cual es 2. Miren que ese 2 está sombreado en negrito y este también, para indicar la columna y aquí la fila, para que ustedes se den cuenta que en este caso son iguales y por lo tanto se pueden multiplicar. Seguimos. Esto nos dará como resultado una matriz de orden 2 por 3, como se puede observar a continuación.
O sea, vamos a tener una matriz de este orden. ¿Por qué? Porque recuerden que el orden entonces va a estar establecido por el número de filas que tiene la primera matriz y el número de columnas que tiene la segunda matriz. Entonces, por lo tanto, en este caso vamos a tener una matriz 2 por 3. Mírenla aquí. Y ahí están cada uno de los valores de esa matriz en incógnita. Todavía son desconocidos porque vamos a comenzar a hacer las operaciones pertinentes ahora para conseguir cada uno de esos valores. Comenzamos para obtener entonces el valor C1,1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero con la primera fila de la primera matriz, operándose con la primera columna de la segunda matriz. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a multiplicar 1 por 1 más menos 1 por 2. Eso va a ser igual entonces 1 por 1 igual a 1 menos 1 por menos 2, menos 1 por 2, perdón, menos 1 por 2, eso me va a dar igual a menos 2. Entonces tengo 1 más menos 2. 1 más menos 2, más por menos, eso me va a dar menos. Por lo tanto, tengo 1 menos 2, que va a ser igual a 1 negativo. Continúo. Miren aquí donde está entonces la posición de C11. Miren aquí donde la voy colocando. Voy colocando la posición. Me faltan calcular todavía las otras posiciones. La voy a ir calculando poco a poco. Y cada vez que calcule una, pues la voy a colocando en su lugar correspondiente. Continúo con la posición C1,2. ¿Cómo la voy a hacer? Sigo con la fila 1 de la matriz A, pero ahora voy a trabajar con la columna 2 de la matriz B. Entonces voy a multiplicar 0, 1 menos 1 más menos 1 por 0. Si multiplico 1 por menos 1, eso me da menos 1, más menos 1 por 0, que va a ser igual a 0. Si realizo esta operación, menos 1 más 0 es igual a menos 1. Ya tengo entonces el valor C1,2, que también me da menos 1. Continúo con los demás valores. Tengo aquí el valor C1,3. ¿Cómo lo voy a obtener? Con la misma fila 1 de la primera matriz, pero con la columna 3 de la segunda matriz. Multiplico 1 por 2, aquí, 1 por 2, más menos 1 por 4, menos 1 por 4, aquí donde está, que va a ser igual 1 por 2, que va a ser 2, menos 1 por 4, menos 4. Entonces tengo 2 más menos 4. Más por menos me va a dar menos, por lo tanto, si realizo esta operación, tengo 2 menos 4, que es igual a menos 2. Ya tengo la posición del elemento C13, que es menos 2. Continúo. Continúo y ya terminé con cada uno de los elementos de la primera fila desde mi matriz resultante, o sea, de mi matriz C. Entonces voy a trabajar con los elementos de la segunda fila. ¿Cómo lo hago? Voy a operar entonces la segunda fila con cada una de las columnas de la segunda matriz. Segunda fila de la primera matriz con cada una de las columnas de la matriz B o de la segunda matriz. Entonces, comienzo segunda fila con la primera columna. Para obtener el elemento C2,1, multiplico 2 por 1 más 3 por 2. Eso va a ser igual. 2 por 1 es igual a 2 y 3 por 2 es igual a 6. 2 más 6 es igual a 8. Ubico el valor en su posición. Aquí donde está, 8. Continúo entonces con los demás valores y ahora es el turno del valor C2,2. Continúo en la segunda fila de mi primera matriz y voy ahora con la segunda columna de la segunda matriz. 2 por menos 1, aquí. 3 por 0, aquí. Tengo 2 por menos 1 que me va a dar igual a menos 2 y 3 por 0 que es igual a 0. Por lo tanto tengo menos 2 más 0 que eso va a ser igual a menos 2. Sustituyo en su posición correspondiente, miren aquí donde está, menos 2. Posición C22, mírenlo ahí, menos 2. Continúo con la última posición y es la C2,3, miren aquí donde la tengo. Y continúo en la segunda fila de la primera matriz, pero ahora voy con la tercera columna de la segunda matriz. Y tengo entonces 2 por 2, que me va a dar 4, y 3 por 4, que me va a dar 12. Entonces tengo
4 más 12, que es igual a 16. Sustituyo el último valor y tengo entonces ya todos los valores en su posición de la matriz C. Tengo menos 1, menos 1, menos 2, 8, menos 2 y 16. Ya esta es mi matriz resultante. Miren aquí donde la coloqué. Miren qué corto ha sido esto. Vamos a salir un poco de aquí para nosotros entonces ver dónde tenemos los ejercicios que les toca a ustedes. Recuerden siempre que el cuadernillo está compuesto de explicación y luego de la explicación, pues a ustedes les corresponde realizar algunos ejercicios para que pongan en práctica lo aprendido. Y estos ejercicios, pues yo siempre los cuelgo en esta plataforma. Vamos a entrar a algunos de los grados de quinto para que ustedes observen ya los ejercicios que están ahí plasmados y con su respectiva página del cuadernillo. Recuerden que estamos ya casi al final de este cuadernillo y vamos entonces a ver los ejercicios que ustedes tienen plasmados para el día de hoy. Miren aquí donde dice multiplicación de matrices, página 54. Ese es el primer ejercicio que ustedes tienen. Vamos a revisar. Dice multiplicación de matrices, página 54, como les dije, dice, dada las siguientes matrices, realiza las operaciones indicadas siempre y cuando sean posibles. Miren aquí donde está entonces el resto de ejercicios que yo le había comentado en clase. Miren la matriz A, la matriz B y la matriz C. Aquí le dice calcular 4 veces A, 2 veces B. Luego entonces revisar si se puede sumar el resultado de 4 veces A, sumarlo al resultado de 2 veces B. También revisar si ustedes pueden multiplicar la matriz C por la matriz A. Y también revisar y realizarlo si es posible la multiplicación de la matriz B por la matriz C. Entonces, todo esto ustedes lo van a confirmar si se puede o no realizar. Y si se puede realizar, pues ustedes tienen que realizar. Excelente. Miren, este enlace que ustedes ven aquí, este video, está en su cuadernillo. Yo lo extraje del cuadernillo y lo pegué aquí. Miren, es un video donde le da un soporte con las operaciones de matrices, suma, resta y multiplicación. Ahí le da un pequeño soporte para que ustedes, aparte de la explicación que yo le di, pues tienen este video también. Bien, esa es la primera asignación que ustedes tienen. Vamos con la segunda. Dice construye, que también está en la página 54. Dice, diseña lo que se pide a continuación. La parte A dice 2 matrices del mismo orden y luego, escucharon, tienen que formar 2 matrices del mismo orden. Ustedes saben a qué yo me refiero cuando digo el mismo orden. Eso quiere decir que si ustedes construyen una matriz 3 por 2, la segunda matriz tiene que ser también de orden 3 por 2. Eso quiere decir. Entonces dice sumar ambas matrices y obtener su resultado. Los números que tengan las matrices pues pueden ser los que ustedes quieran, no importa. Lo único que tienen que ser del mismo orden porque miren, aquí le dice que tienen que sumarla. Luego de esto entonces también tienen que restar ambas matrices y obtener su resultado. ¿Por qué tienen que ser del mismo orden? Porque recuerden que esa es la regla para nosotros poder sumar y restar matrices. Entonces el cuadernillo, eso lo sabe quien hizo el cuadernillo. La parte B dice 2 matrices, también tienen que construir 2 matrices. La primera de orden 2 por 3 y la segunda de orden 3 por 2. Luego responda lo siguiente. ¿Se pueden multiplicar las matrices? ¿Por qué? O sea, de ser afirmativo, obtenga el producto de ellas. ¿Escucharon? Tienen que construir 2 matrices, la primera de orden 2 por 3 y la segunda de orden 3 por 2. Luego tienen que responder si se pueden multiplicar las matrices. Ustedes me van a decir sí o no. Si es sí, tienen que responderme por qué. Si es no, tienen que responderme por qué. Y si de ser afirmativa las respuestas,
Entonces ustedes tienen que obtener el producto de esas matrices. Ya ustedes saben cómo identificar, porque les acabo de explicar, cómo identificar cuando dos matrices se pueden multiplicar. Entonces ustedes la identifican, si se pueden multiplicar, pues me responden las preguntas y luego entonces las realizan. De lo contrario, y lo que yo le acabo de explicar, entienden ustedes que con ese orden no se puede trabajar una multiplicación de matrices, ustedes lo especifican ahí y revisen bien. Vamos con la siguiente asignación. Dice relación de matrices con vectores, página 54. Recuerden que uno de los indicadores de logro hablaba acerca de la relación de las matrices y los vectores. Es que realmente las matrices son arreglos de vectores. No sé si ustedes se habían dado cuenta. Pero aquí ustedes tienen una investigación sobre eso. Dice, en virtud de que las matrices son un arreglo ordenado de vectores en ciertos espacios de los números reales, investiga sobre la aplicación de los vectores en las artes gráficas o gráficos vectoriales. Luego contesta las siguientes preguntas. Dice, ¿qué importancia tienen los vectores para las artes gráficas? ¿Qué relación guardan los vectores y las artes gráficas? ¿Cuáles son los principales formatos o programas de los gráficos vectoriales? Señala algunos ejemplos de los principales gráficos vectoriales. Comparte con tus compañeros el resultado de tu investigación. En su cuadernillo tiene estos enlaces. Yo los extraje de él. Cuadernillo, lo pegué aquí, dice que ahí hay información necesaria al respecto de lo que ustedes necesitan. Miren aquí una vez más el enlace para reforzar las operaciones de matrices, también ahí se lo pegué por si acaso, pero según el cuadernillo, estos enlaces le va a ayudar a ustedes a reforzar su investigación sobre lo que acabamos de escuchar aquí. Por último, para esta semana, ustedes también tienen un apartado reflexivo. Ese apartado reflexivo está en la página 54. Y aquí le dice cómo puedes aplicar los conocimientos aprendidos, cuáles fueron las dificultades para realizar las actividades, cuáles aspectos mejorarías y en cuáles temas necesitas profundizar. Ahí se lo dejé en manera de foro. Ya ustedes saben cómo trabajar en el foro. De igual forma, mandando los enlaces de Google Drive. Y nada, espero de que lo puedan hacer en esta semana. Cualquier inquietud, ustedes saben dónde me pueden encontrar. Me tienen en el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar cualquier inquietud, ¿right? O por cualquiera de los otros medios que ustedes crean pertinente, los que están de manera presencial, pues pueden preguntarme de manera personal y también me pueden utilizar el grupo de WhatsApp. Déjenme dejar de presentar aquí. Hasta aquí ha sido nuestra clase del día de hoy. Yo espero de que ustedes se hayan sentido bien y que hayan entendido por lo menos un poco de lo que he tratado de explicarles. A las personas que tengan un poquito de dificultad para poder completar con las asignaciones que están ahí, con respecto a la explicación, pues simplemente tienen que hablarme por el grupo de WhatsApp y por ahí yo le contesto. Para los que están de manera presencial, pues tienen la facilidad de verme en el centro, cualquier cosa, me pueden preguntar allí. O de lo contrario, también lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Entonces, jóvenes, para mí ha sido un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Las personas que no se han suscrito, por favor, háganlo para que sigan apoyando a este proyecto que es de ustedes. En la actualidad somos unos 405 usuarios ya que estamos en este canal y para mí sería muy gratificante seguir aumentando el nivel de audiencia, porque yo sé que esto a ustedes le va a ayudar bastante para poder culminar este grado. Se me cuidan muchísimo y hasta un próximo video.